Soy Carla Araceli Arevalo Morales, estudiante de la Cátedra de Ética Profesional, impartida por la licenciada Brígida Guadalupe Solís. En esta cátedra hemos visto una serie de temáticas en las que hemos desarrollado las dimensiones del ser humano. Estas dimensiones del ser humano son muy importantes, ya que nosotros sabemos que debemos de aprender a crecer personalmente, individual y colectivamente. Estas nos sirven para nuestro bienestar y nuestro crecimiento personal. Es por ello de que nosotros así debemos de aprender a desarrollarnos tanto individualmente como de forma grupal. Estas dimensiones son muy importantes. Tenemos a la dimensión espiritual, que es tan importante ya que debemos de tener un credo, algo en que nosotros debemos de creer. La afectiva, que nos desarrolle cada una de esas dimensiones para que nosotros como niños, desde niñitos, puedan desarrollarse libremente. En la dimensión ética, comunicativa, esas son muy importantes. Si nosotros tenemos ética, nos vamos a comunicar muy bien con nuestro grupo de trabajo y también vamos a saber tomar decisiones acertadas, decisiones que no afecten nuestro trabajo, sino que decisiones, o no solamente nuestro trabajo, sino que nuestra vida, nuestro entorno, nuestro contexto. La dimensión social, política, corporal. Y la corporal. En la sociopolítica no siempre se trata de desarrollar en los niños desde pequeñitos, pero sí es muy importante, ya que ellos deben de entender de que se debe de aprender a desarrollar una serie de pasos para que nuestro país vaya avanzando y no se quede estancado. En la dimensión corporal, ellos deben de aprender a conocer su cuerpo, aprender a conocerse, aprender a decir, me duele aquí, me duele allá, o sí quiero que hagas esto conmigo, quiero que no hagas esto conmigo. Además, tenemos la dimensión estética y la dimensión cognitiva. En estas dimensiones, cada uno de los seres humanos debemos de aprender a desarrollarnos. Tener una excelente creatividad también es sinónimo de que somos muy inteligentes. Eso lo sabemos gracias a las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces nosotros debemos de aprender a desarrollar eso también en nuestros niños para que sean personas íntegras. El otro tema es etapas del razonamiento moral. En eso tenemos a dos autores, Jean Piaget y a L. Colbert. Jean Piaget, él dice de que hay dos etapas, que son la heteronomía y la autonomía. En la heteronomía, esta consta de que los niños deben de aprender a seguir reglas. Y de acuerdo a estas reglas es su comportamiento, reglas impuestas por sus padres o propuestas por personas mayores. Y así ellos deben de desarrollarse. Ya en la autonomía, ellos son libres de poder tomar decisiones, pero siempre y cuando que estas decisiones no afecten a los demás. En cuanto a L. Colbert, él dice de que hay tres etapas. Estas etapas son una etapa preconvencional, una convencional y una postconvencional. En la etapa preconvencional, en esta observamos también igual, sería como la heteronomía, que hay reglas y a raíz de estas reglas, si se rompen, hay castigos. También en la postconvencional, que sería de la toma de decisiones, pero que esta toma de decisiones también no vaya a intervenir con alguien más y ya sea pues físicamente o mentalmente. También en la parte siguiente, que sería la postconvencional, en esta trata ya más bien como libre albedrío, podríamos decirle. Somos libres de tomar las decisiones, pero siempre sabiendo y somos conscientes de si eso que hacemos es bueno o si eso que no hacemos no es bueno. Entonces, por lo tanto, es ya nuestra propia libertad de decidir qué hacer, qué no hacer. Papel de la ética y la moral en la actualidad. En el contexto. Esta tenemos en el contexto social, en el contexto de las redes sociales, en el contexto familiar, podríamos decirlo, y en diferentes situaciones. Nosotros sabemos de que la ética y la moral forman un papel muy importante. Entonces es por eso de que nosotros debemos de aprender a desarrollarlas. No siempre nosotros vamos a tomar decisiones que son acertadas, pero es por eso que también está la moral para acompañarnos. Actuamos de acuerdo éticamente y moralmente. No es lo mismo, pero sí estás relacionado. En cuanto a la historia de los valores. Historia de los valores y los valores en la actualidad y crisis de los valores.
En esto, en la historia de los valores, nosotros sabemos que prácticamente antes no se tomaban en cuenta los valores, sino que era más bien como el absolutismo. Esto del absolutismo era como que si yo tengo un prejuicio o algo, es una verdad absoluta. Nadie, para nada, nadie puede cambiar eso. Entonces es como que si yo me portaba mal, pero para otras, perdón, si yo me portaba bien, pero para otras personas yo me portaba mal, entonces la verdad absoluta lo tenían los demás y no yo. Entonces, es por eso que a raíz del tiempo también se dio con eso de lo de los nazis, guerras mundiales y diferentes situaciones que han afectado. Y por eso es que se crea también darle un valor, no solamente a las cosas, que sería un valor monetario, sino que también darle un valor a las personas, un valor de la integridad que estas personas tienen, porque a raíz de este valor que las personas se dan, entonces es como nosotros vamos a aprender a valorarlos, no solo nosotros mismos, sino que también aprender a valorar a los demás. En la crisis de los valores, en la actualidad, en este tema nosotros vimos que no todos practicamos valores y a raíz de eso es que nuestra sociedad poco a poco se ha venido degradando y no tenemos una sociedad que vaya avanzando, que sea más próspera y humana, podríamos decirlo también, así como lo dice uno de los fines de la educación, sino de que se ha venido degradando y es muy lamentable y es por eso que nosotros también ahí en este tema vimos de que debemos de aprender a fomentarla. Cómo crear, vimos una parte de un mundo ideal. Creo de que crear un mundo ideal es una utopía todavía, pero podemos crearlo si nosotros ponemos nuestras manos a la obra. Siguiente. Valores y proceso evolutivo. En el proceso evolutivo de los valores, nosotros vimos que en nuestro país, en el periodo del presidente doctor Armando Calderón Sol, él tuvo un tratado en sus manos y este tratado se basaba en que implementar en las escuelas, de hecho se implementó un calendario y ese calendario tenía los meses y en los meses, las semanas y el tema o el valor que se iba a estar desarrollando durante esa semana. Además tenía las estrategias para poder fomentar ese valor dentro de la institución. Era muy importante, de hecho. Ese tratado pues lamentablemente quizás no se desarrolló por completo en todas las instituciones, pero ahora era un tratado para consolidar la paz y la democracia en cada una de las instituciones. Sabemos de que si se desarrolla en las instituciones educativas, obviamente vamos a poderla desarrollar en toda la sociedad, porque los niños son la base fundamental de la sociedad. Al igual que la familia también tenía un papel muy fundamental en este proceso. La Comisión de Educación desarrolló en 1994 la transformación de la educación para la paz y el desarrollo de El Salvador. En ese año fue cuando se implementó ese tratado, pero fue hasta el año de 1998 en que se empezó a implementar. Entonces, en este año fue que se implementó lo del calendario y así pudieron desarrollarlo en las instituciones. El próximo tema es actos humanos. Los actos humanos, nosotros sabemos de que tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que nosotros deseemos. Entonces, podemos ser libres de actuar correctamente o de actuar incorrectamente. También tenemos los valores y esos valores puede ser la solidaridad, el respeto, la armonía, la tolerancia, valor que no siempre se practica porque no somos tolerantes muchas veces con unas personas. En lo de la moral, nosotros debemos de actuar correctamente, moralmente. Igual está relacionado con la ética. Los valores con la ética, la libertad igual con la moral. Si nosotros tenemos libertad, pero debemos de actuar correctamente, entonces debe de ir acompañado de la moral para tener libertades, pero actuar correctamente y no actuar incorrectamente. En el siguiente tema sería
fines de los actos involuntarios humanos. Los actos involuntarios humanos son cada uno de estos que muchas veces nosotros realizamos, pero no siempre. Fin de los actos voluntarios humanos. Cada uno de ellos tienen un propósito. Nosotros sabemos de que muchas veces tenemos actos que no siempre son correctos, pero a veces tenemos actos que son voluntarios, pero son incorrectos. Entonces, por eso nosotros debemos de tener un razonamiento que pueda ser capaz de decir, actuar correctamente y no porque una persona nos está induciendo a actuar de esa manera, sino de que son voluntarios porque nosotros queremos hacerlo, no porque alguien más nos está diciendo que lo hagamos. El acto humano, una forma de actuar, algo que nosotros hacemos. El fin, pues yo haré esto porque deseo obtener eso o deseo que la otra persona obtenga esto. Entonces ese podría ser un fin. Y el último fin, podríamos decirlo que sería lo último, al final de todo, el resultado que vamos a obtener. Pero no siempre los resultados van a ser los que nosotros esperamos. Entonces podríamos tener un fin, pero el último fin es el que más vale. Porque muchas veces nosotros podemos desarrollar una acción, pero no siempre nos sale como nosotros lo esperamos. Entonces, podemos pensar en algo positivo, pero al final puede resultar algo que a la otra persona no le agrade. Entonces, esto puede resultar como algo negativo. Entonces, es por eso que nosotros debemos de pensar en qué es correcto, qué es lo incorrecto, qué es malo o qué bueno, qué es prohibido o qué es aceptable que nosotros podemos desarrollar. Es por eso que nosotros debemos de, como personas, aprender a desarrollarnos íntegramente. En cada uno de estos temas nosotros hemos aprendido diferentes situaciones, las dimensiones que son muy importantes, los actos humanos, los valores, aprender a valorarnos, aprender a querernos tal cual nosotros somos. Hasta acá mi participación. Espero de que hayan entendido cada una de las temáticas. Adiós.